Nosotros determinamos el área de una circunferencia. Dicha área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, en estos casos, vamos a trabajar, bueno, eso es para una circunferencia, pero ya trabajando con gráficas polares o en sistema de coordenadas polares, entonces vamos a trabajar con una fórmula específica también, que tiene mucho que ver con la integral, definida siempre, para poder determinar el área o la superficie de algunas gráficas polares. Veamos entonces la fórmula. La fórmula sería, el área será igual a un medio, un medio será una constante ya de fórmula, siempre se va a mantener ahí, de la integral desde el ángulo, bueno, le voy a poner θ sub 1 y θ sub 2, pero en realidad es desde donde empieza a formarse la gráfica polar y hasta donde se finaliza para nosotros poder determinar el área de dicha gráfica polar. A eso se refiere. Y aquí vean, viene el radio, pero el radio como en función del ángulo elevado al cuadrado con respecto a θ. Es decir, que esta sería la fórmula que nosotros vamos a aplicar cuando queramos determinar el área para una gráfica polar. Siempre nos va a tocar hacer un análisis por ahí para poder aplicarlo. ¿Va? Bueno, veamos el ejemplo 1. Nos dice, hallar el área de la gráfica era igual a 3 por coseno de 3θ. Vale. Lo primero que tendríamos que hacer es tomar en cuenta la gráfica de la función polar. En este caso, la gráfica es esta, una rosa de 3 pétalos. Vale. Para poder determinar esta gráfica, nosotros tendríamos que utilizar la lógica de los... Más que todo acá, en el análisis de dónde inicia y dónde finaliza, cuando nos referimos a los ángulos, es lo que se le dificulta a la mayoría. Pero vamos, tenemos entonces acá que nosotros necesitamos el área de los 3 pétalos, ¿sí? Necesitamos el área de los 3 pétalos. Entonces, para eso me voy a apoyar en uno. Acuérdense que los 3 pétalos van a tener la misma superficie. Entonces, si yo encuentro el área para este pétalo, después lo único que voy a hacer es esa área multiplicarla por 3. Y así voy a tener el área de los 3 pétalos. Si tuviéramos 5 pétalos, el área la tendríamos que multiplicar por 5. Si tuviéramos 6 pétalos, el área la tendríamos que multiplicar por 6. Dependiendo del número de pétalos, así va a ser el valor por el cual voy a multiplicar el área después de que la hayamos encontrado. Vaya, veamos entonces. Algo que sí nos puede ayudar es saber en dónde inicia y en dónde finaliza este pétalo. En este caso, vean, aquí tenemos 30 grados y acá tendríamos menos 30 grados. ¿Qué significa? Que este pétalo se empieza a formar desde los menos 30 grados y se finaliza a formar en los 30 grados, es decir, menos pi sextos y pi sextos, el equivalente a el sistema el sistema circular. Aquí acuérdense de que vamos a trabajar más que todo con el sistema circular. Vean, si nosotros hacemos esa conversión, nos quedaría, porque voy a hacer la conversión con respecto a los ángulos, permítanme. Así que tengo que utilizar la calculadora. Ahora sí. La conversión sería sencilla. El 30 lo dividimos entre 60. Perdón, entre 180. Y eso me daría un sexto, que es un sexto que tenemos. Bueno, tendríamos entonces que el pétalo se empieza a formar desde pi sextos y se finaliza a formar en
perdón, desde menos pi sextos y se finaliza de formar en pi sextos. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Vean, prácticamente como les dije, el área que nos interesa es la de los tres pétalos. Vamos a aplicar la fórmula, acá la tengo, quedaría, el área es igual a un medio, la integral, desde menos pi sextos, ahí creo que no se alcanza a ver mucho el menos, pero sí es menos pi sextos, hasta pi sextos. Es decir, desde menos 30 hasta 30. Ahí se empieza a formar un pétalo. Acuérdense que ahorita voy a determinar el área para un solo pétalo. Entonces me quedaría el radio, este radio de acá, elevado al cuadrado. Resolvamos, vamos a resolver las operaciones. Me quedaría que el área es igual a un medio multiplicado por la integral desde menos pi sextos hasta pi sextos. Y acá resolvemos, 3 al cuadrado sería 9 y coseno al cuadrado sería coseno al cuadrado de, de 3 teta por el diferencial de teta. Bueno, acá pues ya depende de cada uno de ustedes. Prácticamente podríamos hacer ciertos ajustes. El primer ajuste es este 9, quizá como constancia sacarlo, me quedaría 9 medios. La integral acá me quedaría exactamente desde menos pi sextos hasta pi sextos. Me quedaría exactamente el coseno al cuadrado. Vean, acá tengamos cuidado porque es coseno al cuadrado del ángulo triple, que es teta con respecto a teta. Ahí sí, mucho cuidado. Vale. En este caso, pues ya estaríamos listos para integrar, ¿sí? Pero para resolver esa integral, no la bueno, si la podemos hacer mediante los métodos utilizados hasta el momento, pues bueno que los, lo aplicáramos. Pero si no, apoyémonos en la tablita. De la tablita yo tomé este teorema, ¿sí? Este teorema específicamente, y es el que voy a aplicar acá. Vean, tenemos coseno al cuadrado. Esta A, pues prácticamente en este caso se convertiría en el 3. Entonces me quedaría, voy a seguir este ejemplo, me quedaría que el área es igual 9 medios, que es la constante, la voy a mantener. Y adentro me quedaría x sobre 2. X es el ángulo, entonces sería beta sobre 2 más seno de 2 a x. Vean, a sería 3. Y en este caso nos quedaría más seno de 6 teta. ¿Por qué 6 teta? Porque aquí tengo, vean, aquí tengo 2 que ya es de la fórmula, y acá tengo x, que x va a tomar el valor de 3. Entonces 2 por 3, eso sería 6 sobre, y abajo tendríamos 4a, y el valor de a sería prácticamente 3. Entonces me quedaría 12. Nos quedaría 12. Vale. Vamos a resolver ciertas operaciones, 9 cuartos. Vean, acá inclusive puedo sacar como un factor común a un medio de acá, que pasaría a multiplicar en 9 cuartos. Me quedaría nada más esto, teta más seno de 6 teta sobre 6. Vean, este 2 se simplificó en 6. Vale. Entonces, y todo esto, perdón, se me olvidaba, evaluado desde menos 6, desde menos pi sextos hasta pi sextos. Ahí lo tendríamos. Evaluemos. Primero vamos a evaluar todo con pi sextos y después lo vamos a hacer con menos pi sextos. Veamos. Vean allí, ya está sustituido el pi sextos y el valor de pi. Veamos, entonces,
Una vez que sustituimos, pues ahí tendríamos que también hacer las operaciones en la calculadora. Ya, voy a continuar desde acá. Y nos quedaría de la siguiente manera. Resolvamos eso. Aquí tendríamos que hacer esto. Bueno, que acá se simplifica el 6 con el 6 y me queda solo pi. Entonces sería seno de pi. Sería pi. ¿Verdad que lo cambié anteriormente? Sí, lo cambié, entonces lo voy a volver a cambiar. Ah, ahí está. Vale. Sería esa parte de acá. Seno de pi sobre 6. Aquí nos comimos. Este paréntesis. Vea, es cero. ¿Qué significa que todo esto se simplifica? Y acá me queda con menos. Vamos a ver con menos cómo me quedaría. Así. Vale. Nada más a eso le tendríamos que poner menos para hacer esta parte de acá. Que también daría cero. Entonces nos quedaría el área es igual a 9 cuartos por acá pues nos quedaba 0 y acá también nos quedaba 0. Ahora vamos a resolver ciertas operaciones. Por ejemplo acá menos por menos sería más y pi sextos con pi sextos. Eso nos daría pi sextos más pi sextos sería pi tercios. Y en este caso, si nosotros simplificamos el 9 con el 3, nos quedaría 3 cuartos de pi unidades cuadradas, porque estamos trabajando con las unidades cuadradas. 3 cuartos de pi unidades cuadradas de un pétalo. Es decir, que esa área que nosotros hemos encontrado es únicamente para un pétalo. Entonces, como son 3, lo que vamos a hacer es que el área va a ser igual a 3 por el resultado que nos dio acá. 3 pi tercios sobre 4. En este caso, la respuesta sería si nosotros multiplicamos 3 por 3 pi sobre 4, llegaríamos a esta solución. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ya aquí abarcando los 3 pétalos. Sí, me quedó una duda, no capté de dónde se simplificó el 12. El 12 en la lámina anterior. Sí, No, ok. Aquí está. Este 12. permítame que tengo retraso. Bueno, bueno. Sí, ese 12, ajá, porque arriba dice seno de 6 teta y abajo igual dice lo mismo, pero ya sobre 6. Lo que hice fue sacar como un factor común de un medio. Digamos que el factor común era un medio. Y acá me quedó solo teta más. Y acá el factor común sería
de 1/2 sería 1/6. 1/6 por el seno de 6 teta. Así. Entonces allí prácticamente lo que hice fue sacar este factor común de 1/2, pero obviamente se multiplicó por este 9/2, por eso se convirtió en 9/4. ¿Sí? Ah, perdón, pero ese 12 sí sabe de dónde proviene, ¿verdad? De acá. Ese 12 proviene de este 4 y del valor de A que habíamos dicho que era 3. Vaya, Ah, no sé si... ya entiendo. Ahora otra consulta. Sí, ¿Cómo deduzco de dónde comienza el pétalo y de dónde termina? O sea, así como usted lo hizo. vaya, siempre en sentido contrario a las agujas de reloj. Vean, así. Digamos, voy a empezar acá. Y continúo. Así. El análisis se pudo haber hecho para cualquier pétalo, pero sí, normalmente se sigue ese sentido, el sentido de las agujas del reloj. No sé si Ah, contestas su y pregunta. consulta. Sí, Sí, y el ancho, así como usted puso -30 a 30, eso también, ¿cómo lo sacó? eso acuérdense que dependía de, en la clase pasada trabajábamos con el ancho de cada, de cada, eh, de cada pétalo. No sé si se recuerdan. Es exactamente el mismo proceso. Pero esa clase no compartió el material, solo el video subió, porque creo que solo subió de las últimas 2 clases, solo subió una, y el material creo que no lo subió. Quiero ver. Luego, bueno, sí, el video lo sé. Pero vean, en ese caso, acuérdense de que el ancho de cada pétalo venía dado por una ecuación. Era la de a 360 lo dividíamos entre, bueno, o a 180 también lo podemos dividir entre el número de pétalos con el que vamos a trabajar, que en este caso sería 3. Perdón, no, no es. No. Prenda, aquí tengo la presentación. Vamos a ver. Se me ha ido ese dato ahorita. Tantas cosas que he hecho este día. Sí, es que recuerdo que creo que era 360 entre 2n, ¿verdad? Sí, pero aquí lo tengo, aquí lo tengo. A ver, se me ha ido ese dato ahorita. Todavía le revisé eso en, en estos días en la actividad que me enviaron. Aquí están. Aquí están. 360 entre 2n. Y ahí está lo que les decía, el ancho de cada pétalo. Entonces, dependiendo a eso, pues nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar, quiero ver acá. Eso. Dependiendo a eso, pues trabajaríamos el ancho de cada pétalo. Porque sí, vamos a trabajar con un pétalo y de preferencia trabajar con el que siempre iniciamos acá, porque sería más sencillo de determinar en qué ángulo inicia y en qué ángulo finaliza. Por eso el de preferencia siempre se toma el que está acá al inicio con el eje eh, horizontal. Acá, bueno, con el ángulo de 0 grados, podríamos decir eso. Vaya. Entonces sí, de ahí depende ese 30, ese 30 grados.
Perfecto, gracias, teacher. Bueno. Vaya, ¿alguna otra pregunta? Yo, licenciado. Sí, dígame. Con respecto a ese proceso de esa lámina, es necesario hacerlo todo manualmente porque al hacerlo en la calculadora, pues llego a la misma respuesta que usted tiene encerrada con color amarillo. Sí, sí, también lo pueden hacer así directamente. Quiero ver, desde aquí quizás lo pueden hacer. Ah, de acuerdo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En este caso sería, para encontrar el ancho, sería 360 entre 2 por 3, ¿verdad? Sí, así. Sí, porque los 30 grados, eh, sí, 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 así. Vaya, veamos la siguiente entonces. Ejemplo 2. Hallar el área de la región comprendida entre los lazos del interior y del exterior del caracol, tomando en cuenta que este caracol se forma con esta función polar, que sería el radio es igual a 1 menos 2 seno del ángulo. Ahí tendríamos exactamente la gráfica y la función que vamos a utilizar. Vaya. En este caso, sí tendríamos que analizar a qué se refiere con el área comprendida entre los lazos del interior y del exterior del caracol. Vean, vamos a tomar en cuenta eh, toda esta área, vamos a encontrar toda esta área, ¿sí? Y también vamos a encontrar solo esta área. A eso se refiere ahí. Vamos a encontrar ambas áreas. Y al final, el área total, pues prácticamente, bueno, sería algo como esto. Sería esta área. Y el área del interior, que sería esta. Esa, eso. Vamos a encontrar ambas áreas por separado y al final las vamos a sumar. Vamos a sumar el área que tengamos acá y el área del interior. Vale. Veamos cómo lo vamos a hacer entonces. Me quedaría, primero tendríamos que delimitar cómo vamos a hacer para tomar en cuenta desde dónde hasta dónde se va a empezar a considerar los extremos desde dónde hasta dónde vamos a empezar a considerar los extremos para poder integrar. Acuérdense que acá prácticamente nosotros tendríamos que, antes de meternos a la fórmula, tener en mente cómo van a ser los extremos de la integral, es decir, desde dónde hasta dónde vamos a considerarlos. Entonces, primero, como ya les dije, el área total que vamos a encontrar sería estas dos, ambas. Vamos a trabajar con dos áreas. La primera va a ser esta que sombríe de color rojo y la segunda con la que vamos a trabajar va a ser esta pequeña de color verde. Entonces vamos a trabajar primero con toda esta y tendríamos que delimitar de dónde hasta dónde vamos a iniciar. Ahora voy a borrar eso para poder apreciar mejor. Vale. Tendríamos que entonces considerar que, perdón, que el área que vamos a encontrar, la primera área que vamos a encontrar sería esta, ¿vean? La que se forma con esta, azul.
con el lazo del exterior, digamos. Ese de acá. Esa área que se delimita ahí es la que nosotros vamos a considerar. Entonces, esa área se empezaría o se tendría que empezar a formar desde acá, desde esta marca o desde este ángulo, continúa hasta acá. Ahora, la cuestión es, ¿cómo vamos a saber desde dónde es que inicia? Y para ello, vamos a ver lo siguiente. Vamos a considerar la fórmula que tenemos acá y la vamos a igualar a 0. Si nosotros igualamos a 0, nosotros tendríamos prácticamente una ecuación. Encontremos el ángulo de teta que tenemos acá, despejemos esta ecuación, me quedaría, si ese valor está negativo, para evitarnos muchos problemas hay que despejarlo acá donde está el 0, me quedaría algo como eso. El 2 está multiplicando por seno, pasaría a dividir, y despejemos el seno, pasaría a ser seno inverso. Entonces, el ángulo que vamos a considerar acá sería el que se forma del seno inverso de 1/2. Y si nosotros calculamos el seno inverso de 1/2, nos daría pi sextos. Entonces, consideremos que pi sextos es acá. Eso. Aquí tenemos pi sextos. Sí, vaya. Pero en este caso, prácticamente acá no se empieza a formar no se empieza a formar el lazo del exterior. O no vamos a empezar a medir el área a partir de aquí, de los bisextos, sino que a partir de acá. La cuestión es que de acuerdo a cuando nosotros resolvíamos ecuaciones trigonométricas, nos decían que, perdón, aquí no le digo igual, ajá, sí, nos decían que no necesariamente iba a ser solamente este ángulo. También habían otros ángulos que cuando nosotros sustituíamos acá, el seno del ángulo me daba 1/2. Por ejemplo, si yo sustituyo, ¿a qué me refiero? Si yo sustituyo bueno, todo lo bueno. Si yo sustituyo el seno de 30, eso me tiene que dar 1/2. Perdón, estamos hablando en sexagesimal. Entonces sería pi sextos. Si estamos hablando en circular, sería pi sextos. Si yo sustituyo el seno de pi sextos, eso sería 1/2. ¿Sí? Entonces, otro ángulo que me tendría que dar exactamente 1/2, o me podría dar 1/2, podría ser 5 pi sextos. ¿Vean? Que también sería 1/2. La pregunta es, porque nosotros no estamos muy acostumbrados a trabajar con el sistema circular, pero en el sistema sexagesimal, ¿a cuánto equivale este 5 pi sextos? Serían 150 grados. Entonces acá tenemos 150 grados. Prácticamente cuando nosotros trabajábamos con ecuaciones trigonométricas, porque aquí cuando nosotros igualamos con 0 nos pone una ecuación trigonométrica para encontrar estos ángulos de donde se empiezan a formar los lazos. Entonces, sí nos da una respuesta, ¿verdad? Que es bisexto, pero no es la única. Cuando trabajábamos en ecuaciones trigonométricas con seno, normalmente para encontrar la otra respuesta, lo que hacíamos era que a 180 le restábamos la primera respuesta que nos dio. En este caso, sería 180 menos 30, eso nos daría 150.
significa que este 150, al sustituirlo aquí, también me va, bueno, acá sería, al sustituir ahí 150 también me da un medio. Lo mismo que al sustituir el 30. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar este otro ángulo, que es en donde se empieza a formar el lazo exterior. Entonces, pero este 150 en el sistema en radianes, digámoslo así, son 5 pisextos, ¿sí? Entonces acá sería 5 pisextos. 5 pisextos. Vale. Entonces acá, en donde se empieza a formar el lazo, sería 5 pisextos. Lleva su trayectoria y tomemos en cuenta algo. Acá le voy a dar zoom. Tal vez no se me arruina después. Vaya, acá, cuando llega aquí el lazo, exactamente aquí hay 2pi cuando llega acá. Entonces, para terminar el lazo de completar aquí, de volver a este punto, entonces se le tiene que sumar al 2pi esos pi sextos. Entonces acá, este ángulo coterminal, vamos a tener ángulos coterminales ahí. Un ángulo coterminal a pi sextos vendría a ser en este caso, si a 2pi, que son los 360, le sumamos pi sextos, nosotros tendríamos un ángulo coterminal con este de pi sextos, que en este caso sería, si nosotros hacemos esa suma, nos daría 13 pi sextos. ¿Sí? Entonces, prácticamente, este lazo exterior se empieza a formar en 5 pi sextos o 150 grados y se termina de formar o llega a este extremo nuevamente hasta los 13 pi sextos, o en este caso serían los 390 grados. ¿Sí? 13 pi sextos serían 390 grados, si lo queremos ver en ese sistema. Entonces, prácticamente los extremos de la integral que yo voy a utilizar son esos. 5 pi sextos acá. Seguimos la trayectoria hasta acá. Aquí terminaría el lazo exterior. Y ahí serían 13 pi sextos, porque se toman en cuenta los 2 pi de toda la vuelta hasta aquí, hasta acá. Y después de acá, pues se le vuelve a agregar este pi sextos. Por eso sería 13 pi sextos. Vaya. Ya tenemos esos dos extremos entonces. Con estos dos extremos, acuérdense que para determinar esos extremos, cuando nos salgan ejemplos como ese, la solución está en convertir este valor en una ecuación trigonométrica. Ahí está la solución. Convertir ese valor en una ecuación trigonométrica. Entonces, ya teniendo esos dos valores, vean, ahí lo tenía. Ya está. Ya conociendo esos dos valores, en donde va a iniciar y en donde va a finalizar, solo que acuérdense que aquí finalizaría en 13 pi sextos. Tendríamos lo siguiente, vean. El área total, como ya lo habíamos dicho, será el área 1, que la vamos a determinar como el lazo, el área que forma el lazo exterior, ese de acá, y el área 2, que va a determinar el lazo interior. Entonces, vamos primero con el área 1. El área 1 va a ser igual a 1/2 de fórmula de la integral desde 5 pi sextos, recuerden, aquí me falta el 13. Acuérdense que empezábamos desde acá en 5 pi sextos, continuábamos y regresábamos ya en otro ángulo coterminal al de pi sextos que teníamos al inicio a 13 pi sextos. Entonces sería desde 5 pi sextos hasta 13 pi sextos. Esos serían los extremos que vamos a considerar. Ahora, de esta función a 1 menos seno de teta, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, con respecto al ángulo, ¿verdad? Resolvamos este cuadrado entonces. Me quedaría, acuérdense que acá tenemos un producto notable, ¿sí? Tendríamos que aplicar la regla. Nos quedaría 1/2 multiplicado por la integral
esos límites se repiten, ellos solo se van repitiendo hasta que los sustituyamos al final. Y acá me quedaría, sin integrar todavía, tendríamos 1 menos 4 seno del ángulo más 4 seno cuadrado del ángulo. Repito, acá tendríamos que resolver este producto notable si nos convierten en 3. En este caso, como tenemos una operación de sumas y restas, pues tendríamos que, vean, voy a continuar acá. Tenemos una operación de sumas y restas, pues lo que podríamos hacer es un medio dejarlo siempre como constante y separar el término de la integral para cada uno de ellos. Vean, para el 1, acá, el término de la integral para el 4 seno del ángulo, menos el 4 seno del ángulo, más, y acá dejaríamos el 4 seno cuadrado del ángulo con respecto a la. Vale. Ahí ya tendríamos separado la integral y podemos integrar por separado. O directamente desde acá también pudieron ser integrar por separado. No habría problema. Yo para llevar las cosas paso por paso. Vale. Tenemos el área 1, que sería igual siempre, o medio. Resolvemos esa integral, me quedaría θ evaluado de 5 pi sextos hasta 13 pi sextos menos, aquí sí ese signo me equivoqué, es menos, ese signo de acá, no lo cambio. Tendríamos la integral de 4 seno de θ con respecto a θ sería 4 coseno. No, perdón. No me equivoqué, sino que cuando integramos, quiero ver. Sería así. Cuando lo integramos nos daría menos coseno y menos por menos se convertiría en más. Vaya. Evaluado también de 5 pi sextos a 13 pi sextos más. Y acá vamos a aplicar un teorema similar al anterior que aplicamos con el coseno. Fíjense que les voy a poner la tabla. Vean, ese fue el que aplicamos anteriormente. Para el seno tendríamos que aplicar, acá estaba, para el seno, seno cuadrado, ese tendríamos que aplicar. Vean, aplicamos ese teorema y claro está que en este caso el valor de A tendría que ser 1. Entonces, nos quedaría exactamente lo mismo porque el valor de A no me alteraría nada. Entonces sería, digamos, θ sobre 2 menos seno de 2 θ sobre 4, nada más. Que sería exactamente lo que yo les he puesto por acá. Vean, exactamente esto. Evaluado siempre desde 5 pi sextos hasta 13 pi sextos. Vaya. Y pues acá, como tenemos las 3 evaluaciones y prácticamente las 3 son las mismas, podemos dejar una sola. Vean, siguiendo nuestra lámina. Ahí no he cambiado nada. Siguiendo nuestra lámina, de esas 3 evaluaciones podemos dejar una sola. Así. Ya he integrado todo, ¿verdad? Ya he integrado todo, podemos dejar una sola evaluación y sustituir acá, el extremo superior menos el extremo inferior. Vaya, veamos, nos quedaría el área 1 es igual a un medio de, sustituimos, ahí está, tendríamos el 13 pi sextos, que sería θ, más
4 coseno de 3 episextos, o sea acá, más 2 por 3 episextos, menos seno de 2 por 3 episextos. Aquí obviamente podríamos simplificar esto todo, ¿verdad? Porque ambos son parte del ángulo. Aquí fíjense que yo creo que me va a hacer falta este corchete. Vale. Aquí ya evaluamos el superior, ahora vamos a restarle y vamos a evaluar el inferior. En todo vamos a sustituir el inferior, que sería 5 pisextos más 4 coseno por 5 pisextos más 2 por 5 pisextos menos 2, perdón, menos el seno de 2 por 5 pisextos. Vaya, aquí cierro el corchete. Bueno, ahí sería ya. Sí, es cierto. Siguiendo el orden sería ya. Vaya. Entonces, resolvemos estas partes y nos tendría que quedar el área total, el área 1, perdón, es igual a un medio. Acá tendríamos el 13 bisextos. Aquí vean, cuando reducimos esto con esto, nos quedarían, nos tendrían que quedar 13 medios de pi más al reducir, bueno, lo vamos a hacer con el calculador. Vamos a ver. De todos modos, para algo que tengo aquí. Tenemos 4 coseno de 13 bisextos. Sería 2 raíz de 3, que es el que tenemos acá. Y el último, que me quedaría seno de, aquí puedo simplificar el 2 con el 6, sería 3. Entonces directamente voy a poner, para no estar poniendo esa multiplicación, 13 pi sobre 3 directamente. Ahí he simplificado el 6 con este 2. Que sí se puede porque ambos forman parte del ángulo del seno. Sí se puede. Sería raíz de 3 sobre 2, pero como tiene menos, entonces ahí aparece con menos. Y como les dije, de hacer la suma de 13 pi sextos más, aquí me quedarían 13 pi tercios. Al hacer esa suma tendríamos 13 medios de pi, o 13 pi medios, cualquiera de las dos. Ahora acá, menos lo mismo, lo voy a poner menos acá. Y al hacer esta operación, este con este, pues nos va a dar 5 medios de pi. 4 coseno de 5 pi sextos nos darían menos 2 raíz de 3. Y acá, al hacer esto en la calculadora, nos daría más raíz de 3 sobre 2. Ahora, reducimos esta parte. Reduciendo esa parte, tendríamos al hacer esta resta, toda esta resta en la calculadora, nos quedaría únicamente 4 pi más 3 raíz de 3, y al multiplicar el 1 medio por estas dos cantidades, pues prácticamente nos quedaría 2 pi más 3 medios de raíz de 3. Ese sería unidades cuadradas. Lo único que no lo puse porque acuérdense que necesito el área 2 también, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera. Acuérdense que esta área era de lazo exterior. Ahora necesitamos el área para el lazo interior. Vean, regresamos acá a la ilustración que teníamos y ya esta ya la determinamos. Ahora vamos con esta. Me quedaría el área 2 es igual a un medio de la integral de, y aquí viene la otra parte, acuérdense que solamente necesitamos esto. Entonces, para
encontrar solo esa área, vamos a considerar el lazo interior. Para el lazo interior nos quedaría, ¿en dónde iniciaría? Vean, lo vamos a analizar así. Se iniciaría de eso, bueno, otra vez eso, iría así. Entonces, prácticamente va a iniciar en acá, que serían los pi sextos. Vean, aquí tendríamos el pi sextos, ese de acá, que sería este mismo, y acá tendríamos los 5 pi sextos, que sería ese mismo de acá. Entonces, vamos a poner que iniciarían pi sextos acá y finalizaría en 5 pi sextos, ese de acá. Por eso prolongué estos segmentos de acá. Entonces tendríamos desde pi sextos hasta 5 pi sextos. De la misma función, porque ambos lazos corresponden a la misma función. Lo único que tomando en cuenta diferentes extremos en los ángulos. Vaya. Resolvamos eso entonces. Sería prácticamente el proceso similar al anterior. No cambiaría mayor cosa. Vean, sería un medio. Lo único que sí vamos a llevar en mente es esto. Los extremos que consideramos, eso sí es lo único que va a cambiar. Pero ya después lo demás, cuando integremos, bueno, resolvemos ese cuadrado, nos dará el mismo producto notable resuelto, es el mismo que hicimos anteriormente. Vean, continuamos acá. Separamos la integral nuevamente, o ustedes si gustan pueden integrar desde aquí por separado directamente. Vean, ahí depende de ustedes. Integran por separado. Acá me quedaría teta, pero fíjense que siempre he evaluado de pi sextos hasta 5 pi sextos en este caso específico. Más, porque al integrar este seno, pues nos quedaría un menos coseno por ahí. Y al multiplicarse se convertiría en más. Evaluado siempre de pi sextos hasta 5 pi sextos, más, en este caso, tendríamos aquí el mismo teorema que les mostré en la tabla, porque es lo mismo prácticamente. El 4 por teta sobre 2 menos seno de 2 teta sobre 4. Evaluado siempre desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Vaya. Continuamos por acá. Ya es lo mismo que terminé en la lámina anterior, es lo mismo. Como les decía, ya todo está evaluado en estos extremos, entonces vamos a dejar solo una evaluación, algo como esto. Y aquí ese 4 pues se simplificó con estos dos, con este 2 y con este 4, por eso nos queda esa expresión directamente. Y ahora evaluamos que, como les dije, esta es la parte que cambia con respecto a la anterior. Me quedaría un medio. Ese salió descoordinado. Aquí iría una llave. Un medio por. Y ahí pues teta sería 5 pi sextos. Más 4 coseno de teta sería acá 5 pi sextos. Exactamente el superior. Más 2 por pi sextos. Menos seno de 2 por pi sextos. Y a todo esto le restamos. Lo mismo, lo único que he evaluado en este caso en pi sextos. Exactamente así. Cierro la llave. Y ahora el área sería igual. Lo mismo acá ustedes pues pueden utilizar la calculadora directamente. De toda esta expresión nosotros vamos a obtener 5 medios de pi menos 2 raíz de 3 más raíz de 3 medios menos acá de toda esta expresión obtendríamos pi medios más 2 raíz de 3 más raíz de 3 sobre 3.
ahí tendríamos prácticamente esos resultados. Resolvemos la resta también para que nos quede la respuesta directamente. Vean, esto es lo mismo, no cambió nada, solo cambió de lámina. Resolvemos esta resta. Nos quedaría de toda esta resta 2pi menos 3 raíz de 3 multiplicado por el 1/2, que es el que traíamos, que es de la fórmula. Eso me quedaría pi menos 3/2 raíz de 3. Ahora, eso sería el área. Y lo que vamos a hacer es, como se las marqué al inicio, ese sería el área que encontramos con el lazo exterior, que es el área 1. Y el área del lazo interior sería esta, que es el área 2. Entonces, el área total prácticamente sería solo esta. Y para eso, pues al área 1 que encontramos le vamos a restar el área 2. Me quedaría entonces, el área 1 era 2pi más 3/2 de la raíz de 3. El área 2 era lo que acabamos de encontrar, pi menos 3/2 de raíz de 3. Y el área total sería pues la resta de ambos. El área 1 menos el área 2. Eso sí ya lo ponemos entre paréntesis porque este menos me va a afectar a estos dos términos. Entonces me quedaría, al resolver esto lo pueden hacer directamente con la calculadora, si es que la calculadora les acepta raíces, ¿verdad? Nos quedaría, bueno, aquí multiplique los signos, un paso extra. Nos quedaría entonces, al resolver esta operación, tendríamos pi más 3 raíz de 3. Si yo les pidiera que encontraran esta área y que completaran, que digitaran la respuesta, entonces sí les tendría que pedir los decimales, que siempre serían 2 decimales. En este caso sería pi, sería pi más 3 raíz de 3, eso nos daría 8.34. Con dos decimales aproximados sería 8.34. Lo voy a poner aquí también. Entonces el área aproximadamente sería de 8.34 unidades cuadradas. Ya si me pidiera un resultado en decimal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces voy a pasar la última asistencia.